Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy continuamos trabajando el capítulo 2 de identidades trigonométricas y nos encontramos analizando los ángulos notables dentro de los triángulos más conocidos. En el video anterior habíamos resuelto ejercicios en donde teníamos algo en común, y es que los ángulos que habíamos resuelto y para los cuales habíamos encontrado su valor no pasaban de 90 grados. Así que en este video vamos a resolver ejercicios en donde el ángulo de trabajo va a ser superior a 90 grados. Para eso iniciamos con el ejemplo en donde se nos pide hallar sin calculadora el seno de 120 grados. Entonces nuevamente vamos a repetir el proceso que inicia como en los casos anteriores, en donde colocamos seno de 120 grados igual. Ahora aquí, como no tenemos ningún triángulo que tenga un ángulo de 120 grados, ya que si regresamos a la página donde tenemos estos triángulos, vemos que ninguno posee un ángulo de 120. Así que para resolver este ejercicio, necesitamos recurrir al plano cartesiano. Recordemos que este plano, en su eje horizontal, tenía al valor de las X, mientras que en el eje vertical se encontraba el valor de las Y. Y para graficar los 120 grados, debemos medir desde el eje X positivo 120 grados en sentido antihorario. Entonces vamos a tener que más o menos 120 grados van a ser por aquí. Y en ese lugar ya podemos trazar desde el origen del plano cartesiano o una línea o un vector, el cual ya nos indica que en esta parte derecha hemos medido un ángulo de 120 grados. Y como ya hemos graficado el ángulo, ahora necesitamos reconocer el triángulo de trabajo, el cual siempre se formará con la línea que acabamos de dibujar y con el eje de las X. Esta línea siempre va a ser la hipotenusa, mientras que el eje de las X siempre va a constituir uno de sus catetos. Entonces el triángulo se va a formar proyectando esta línea hasta topar con el eje de las X. Y aquí ya podemos observar que tenemos dibujado el triángulo. Entonces ya podemos identificar el valor para este ángulo. Recordemos que cada uno de los cuadrantes del plano cartesiano miden 90 grados. Entonces si aquí tenemos dos cuadrantes, la suma de estos dos será igual a 180. Y como ya tenemos ocupados 120 grados, podemos deducir el valor de este ángulo interno. Entonces 180 menos 120 vamos a tener que esto es igual a 60 grados. Y como acabamos de identificar el ángulo de trabajo que es 60 grados, ahora sí podemos recurrir a los triángulos notables. Entonces dentro de esos tres triángulos vamos a buscar cuál posee un ángulo de 60 grados. Aquí tenemos los triángulos y vemos que el que posee 60 grados es el primer triángulo, así que lo vamos a copiar. Una vez que lo tenemos identificado, vamos a transportar los valores que tiene este triángulo dentro del plano cartesiano. Así que reconociendo estos valores, vemos que para 60 grados, el valor que se encuentra justo al frente de él va a ser la raíz de 3. De esta forma, dentro del plano cartesiano, como aquí tenemos 60 grados, el valor que se encuentra justo al frente también va a ser la raíz de 3. Para este triángulo también vemos que la hipotenusa mide 2 y dentro del triángulo del plano, la hipotenusa también va a valer 2. El cateto que nos sobra, que es el que se encuentra al lado de 60 grados, mide 1, entonces aquí también el cateto que se encuentra junto a este ángulo de 60 también va a medir 1. Y de esta forma hemos transportado los valores de este triángulo al plano cartesiano. Como ya hemos hecho este proceso, a este triángulo ya lo podemos borrar. Y aquí vemos que ya podemos encontrar la función que se nos pide, que en este caso va a ser el seno. Entonces vamos a escribir el seno, pero como vamos a trabajar con 60 grados, vamos a escribir el seno de 60 grados. También recordemos que como nos encontramos en el segundo cuadrante, en letras pequeñas vamos a escribir como subíndice segundo cuadrante. Algo que también es necesario recalcar es que este valor que teníamos como 1, como se encuentra en el eje X negativo,
en realidad se convierte en -1, ya que aquí se encuentran los valores negativos. La raíz de 3, como se encuentra en el eje Y positivo, sigue siendo positiva y la hipotenusa siempre va a ser positiva. De esta forma, ahora vemos que el seno de 120 grados es lo mismo que calcular el seno de 60 grados en el segundo cuadrante. Esta equivalencia es real debido a que estos ángulos son complementarios. Entonces aquí vamos a tener que el seno de 60 grados que se encuentra en el segundo cuadrante va a ser igual. Para la función seno, la definición nos indica que esto es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces para el seno de 60, el cateto opuesto será raíz de 3 y la hipotenusa será 2. Reemplazamos esos valores y vamos a tener el cateto opuesto, que es raíz de 3, dividido para la hipotenusa, que es 2. Como ya hemos encontrado el seno de 60 grados en el segundo cuadrante, y esto es lo mismo que el seno de 120 grados, podemos hacer la equivalencia. Y de esta forma vamos a decir que el seno de 120 grados también va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2. Y aquí vemos que ya hemos encontrado el valor para este ejemplo. Ahora, como ya hemos encontrado sin calculadora este valor, podemos comprobarlo escribiendo seno de 120, y esto nos indica la calculadora que es raíz de 3 sobre 2, que es el mismo valor que acabamos de encontrar. Continuando con los ejercicios, ahora pasamos al siguiente ejemplo, en donde se nos pide hallar sin calculadora el coseno de 217 grados. Recordemos que cuando el ángulo pasa de 90 grados, es necesario dibujar el plano cartesiano. Entonces vamos a iniciar con el proceso, en donde escribimos coseno de 217 grados, que va a ser igual. De esta forma, para hallar 217 grados, necesitamos graficar este ángulo dentro del plano. Así que vamos a tener que en el primer cuadrante ya sumamos 90 grados, más los 90 grados del segundo cuadrante tenemos 180, y hasta el tercer cuadrante van a ser 270. Así que nos vamos a quedar aproximadamente por este lugar. Y ya podemos graficar la hipotenusa, que va a ser siempre desde el origen y por el punto que acabamos de topar. Y aquí podemos ver que ya hemos graficado 217 grados. Ahora necesitamos encontrar el triángulo de trabajo, el cual se va a formar con la línea que acabamos de dibujar y con el eje de las X. Entonces vamos a tener que, complementando el triángulo, nos hace falta este cateto. Y ya podemos observar que tenemos identificado el triángulo de trabajo. Entonces, para continuar con el proceso, necesitamos identificar este ángulo interno que representa este triángulo. Y recordemos que todo esto había sumado desde el origen 217 grados. Así que para hallar este valor, podemos hacer que todo esto que mide 180 grados, al hacer la resta de 217, que es toda la parte amarilla, menos los 180 grados que suman los dos cuadrantes, vamos a tener como resultado esta parte del triángulo interno. Entonces vamos a colocar 217 menos 180. Tenemos como resultado que el ángulo mide 37 grados. Entonces aquí colocamos que esto es igual a 37 grados y ya tenemos el ángulo para trabajar. Ahora seguimos con la solución. Como ya hemos identificado 37 grados, que es el ángulo de trabajo, necesitamos recurrir a los triángulos notables y buscar cuál de ellos tiene un ángulo de 37 grados. Así que en estos tres triángulos propuestos, el ángulo de 37 grados se encuentra en este tercer triángulo, por lo cual para resolver el ejercicio necesitamos copiar esta figura. El siguiente paso que vamos a realizar es traspasar estos valores que tenemos en la figura para este triángulo que se encuentra en el plano cartesiano. Entonces iniciamos identificando que esto es la hipotenusa porque está al frente del ángulo de 90 grados, así que este 5 lo vamos a colocar en la hipotenusa del plano cartesiano. También podemos ver que para el ángulo de 37 grados, el valor que se encuentra justo al frente de él
mide 3 unidades, así que este valor que se encuentra al frente de 37 grados en el plano cartesiano también va a tener 3 unidades. El lado que nos sobra, que es justo el que se encuentra junto al ángulo de 37, mide 4 unidades, así que este lado que nos sobra también va a tener 4 unidades, y ya hemos traspasado los valores que necesitamos. Volvemos al ejercicio original en donde teníamos que la función que se nos pide hallar es el coseno. Entonces vamos a escribir coseno, pero ahora tenemos el nuevo ángulo de trabajo que es 37 grados. Entonces vamos a escribir coseno de 37 grados y también miramos que esto es el tercer cuadrante, así que aquí vamos a colocar coseno de 37 grados del tercer cuadrante. Igualmente necesitamos reconocer el valor de los signos, en donde este 4, como se encuentra en el eje X negativo, en realidad va a ser menos 4. El 3, como se encuentra en el eje de las Y hacia abajo, entonces también se está moviendo en el eje Y negativo, y la hipotenusa recordemos que siempre es positiva. Y como ya hemos identificado los signos para estos valores, continuamos con el proceso. Entonces el ejercicio va a ser que coseno de 37 grados, que se encuentra en el tercer cuadrante, va a ser igual. La función que buscamos es coseno, y por definición coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Así que para el ángulo de 37, el cateto adyacente tiene un valor de menos 4 y la hipotenusa un valor de 5. Copiamos esos valores, el cateto adyacente es menos 4 y esto se encuentra dividido para la hipotenusa que tiene 5 unidades. Y aquí vemos que ya hemos encontrado el valor numérico. Por lo tanto, a partir de aquí ya podemos hacer la equivalencia en donde habíamos dicho que el coseno de 37 grados es igual al coseno de 217 grados. Y esto también va a ser igual a menos 4 que divide para 5. De esta forma vemos que ya hemos encontrado el valor para la función que se nos había pedido, y podemos comprobar con la calculadora colocando coseno de 217 grados, en donde vemos que este valor es de menos 0,8. Si dividimos 4 para 5, podemos ver que igualmente en forma decimal esto es 0,8. Entonces ya tenemos resuelto el segundo ejemplo. Para finalizar tenemos un tercer ejemplo propuesto en donde se nos pide encontrar la tangente de 315 grados. Recordemos que como pasamos de 90 grados en este valor, necesitamos dibujar el plano cartesiano. Iniciamos con el proceso colocando la tangente de 315 grados, que va a ser igual. Como 315 grados no tenemos en ninguno de los triángulos notables, lo vamos a dibujar al ángulo dentro del plano cartesiano. Entonces para graficar partimos desde el eje de las X positivo y medimos 315 grados en sentido antihorario. Por lo cual dentro del primer cuadrante vamos a tener que ya se miden 90 grados, más el segundo cuadrante, hasta aquí sumamos 180 grados, más la medida del tercer cuadrante, hasta aquí ya tenemos 270 grados, y para llegar a 315 grados más o menos vamos a quedarnos por este lugar. Graficamos la línea de la hipotenusa o del vector, que siempre va a estar desde el origen, y que va a pasar por el punto en donde nos habíamos quedado en el gráfico, y ya tenemos dibujada esta hipotenusa. El siguiente paso es identificar el triángulo de trabajo, el cual se va a componer con la hipotenusa que hemos dibujado y también con el eje de las X. Así que el cateto que nos hace falta se encuentra en esta parte del gráfico. Y aquí ya podemos ver que tenemos el triángulo de trabajo conocido. Colocamos los valores en donde toda esta medida era de 315 grados y necesitamos calcular el valor de este ángulo interno. Entonces para hallar este valor vamos a hacer los 360 grados que tiene toda la circunferencia y le vamos a quitar la parte de los 315 grados. Vemos que el ángulo que nos sobra mide 45 grados.
Escribimos ese valor dentro del plano cartesiano y ya hemos identificado el ángulo con el cual necesitamos trabajar. Así que vamos a escribir que tangente de 315 grados va a ser igual a la misma función que es la tangente de 45 grados, que es nuestro nuevo ángulo de trabajo, pero en esta ocasión nos encontramos en el cuarto cuadrante. Así que para hallar el valor, ahora vamos a trabajar con tangente de 45 grados del cuarto cuadrante, que va a ser igual. Identificamos la función tangente, para lo cual la definición nos indica que esto será igual a cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto entonces será el que se encuentra justo al frente del ángulo que tenemos, y el cateto adyacente será el que se encuentra al lado del ángulo que ya hemos buscado. Esta parte que nos sobra es la hipotenusa, así que ahora necesitamos identificar cuáles son las medidas de estos catetos. De esta manera, para hallar estos valores que necesitamos, como aquí tenemos un ángulo de 45 grados, vamos a recurrir a los triángulos notables y buscar 45 grados en cualquiera de estos tres triángulos. Así que vemos que este triángulo de la mitad tiene un ángulo de 45 grados, por lo cual necesitamos copiar este gráfico. Para continuar vamos a trasladar los valores del triángulo al plano cartesiano. Y vemos que la hipotenusa tiene un valor de raíz de 2, así que el valor de la hipotenusa en este plano también será de raíz de 2. Ahora vemos que los catetos miden 1 y 1, así que también estos catetos van a tener el valor de 1. Borramos el triángulo porque ya no lo necesitamos y ahora vamos a colocar los valores para la tangente. Entonces tangente para este ángulo será cateto opuesto, que mide 1, dividido para el cateto adyacente, que también es 1. Colocamos esa división que va a ser 1 dividido para 1, por lo cual tendremos que tangente de 45 grados para el cuarto cuadrante va a ser igual a 1 para 1, que sigue siendo 1. Como ya hemos encontrado el valor numérico de esta función, entonces podemos aquí hacer la equivalencia, en donde vamos a decir que la tangente de 315 grados, al ser equivalente, también va a medir el valor de 1. Para terminar, recordemos que necesitamos identificar el valor de los signos para estos catetos. Entonces vamos a identificar que este 1 que se encuentra en esta parte del eje de las X, como se mueven los valores positivos, se queda como positivo, mientras que este cateto, como se está moviendo hacia abajo, y aquí son los valores negativos, entonces esto va a ser negativo. Por lo tanto, aquí tendremos que esto es menos y que esto es más. Ley de signos, menos por más, el resultado nos quedará menos y por lo tanto la tangente de 315 grados será negativa. De esta forma ya hemos encontrado el valor para la tangente. Comprobamos en la calculadora, colocamos tangente de 315 grados y vemos que tenemos el valor menos 1 que acabamos de encontrar. Finalmente, dentro de esta parte introductoria hemos visto 3 ejercicios de cómo encontrar los valores sin calculadora para las funciones cuando el ángulo es superior a 90 grados. Y aquí podemos identificar que una parte muy importante para no equivocarnos en la solución de estos ejercicios es saber reconocer los signos dependiendo del cuadrante. Así que la regla general para trabajar con los cuadrantes la vamos a aprender en el siguiente video.